esta familia en la fe que nos visita. Quiero compartir algo con ustedes que el Señor me ha estado hablando en la semana, siempre teniendo en cuenta eso que decíamos recién, ese testimonio personal, ¿no? Si usted recuerda la semana pasada, Débora, que le mandamos un besito, se está recuperando del pie, nos hablaba de un testimonio personal, ¿sí? Es un testimonio que ella tiene, no todos lo tienen, por eso es bueno escuchar el testimonio de los demás y ver cómo los demás han sido bendecidos a través de algo, pero necesitamos nuestro testimonio propio, ¿sí? Entonces, en lo que yo le voy a compartir, es probable que tenga que ver con algo que es personal mío, pero yo necesito compartirlo porque no es solamente testimonio, sino que usted sabe, como yo le dije, yo soy maestra, entonces le quiero explicar por la Biblia y quiero que usted lo vea para cuando llegue su momento. Capaz que su momento es ahora, gloria a Dios por eso, ¿sí? Es la idea, que yo pueda tener claridad, este sea mi momento, ¿sí? Pero quiero compartirlo con ustedes porque yo sé que el momento llega. Usted sabe qué tiempo estamos viviendo, ¿no? A los principios del año, ¿qué temporada, por así decir, eclesiástica o cristiana vivimos? Las primicias. ¿Por qué primicia? ¿Usted se acuerda lo que es primicia? Lo primero. Lo primero. Entonces, durante todo el tiempo hemos estado entendiendo, y necesitamos seguir entendiendo, que lo primero no tiene que ver con que en algún momento traíamos un poquito de harina, un poquito de azúcar y qué sé yo en la iglesia, y hemos ido entendiendo que eso no era lo primero. Y hemos tenido distintas etapas de lo que es prioridad en nuestra vida, que lo que le quiero enseñar es prioridad. Y necesitamos seguir creciendo en esas prioridades, porque en algún momento hemos hecho grandes fiestas acá y hemos recaudado, por ejemplo, dinero, ¿sí? Pero esa es la prioridad. Necesito conocer prioridad. Voy a salir de un versículo que citó Débora. Creo que estaba en Mateo 11. No, Lucas 11. Quiero salir de allí, pero para hablar de prioridad. ¿Sí? Ese es mi tema hoy. Quiero que usted entienda prioridad y que podamos ver esto. Ella citaba este versículo donde el Señor Jesús le está hablando a los fariseos del diezmo, ¿sí? Y Él les dice, ¿pasáis por alto qué? La justicia y el amor de Dios. Y después le dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, no es que no tienen que diezmar. Jesús nunca enseñó, no tienen que diezmar. No, le enseñó prioridad. Diga conmigo prioridad. Prioridad. Entonces yo necesito saber prioridad. Él le dijo, no tienen que dejar de hacer aquello, pero sin dejar de hacer ¿qué? Justicia y amor. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Sin dejar de hacer aquello. O sea, no es que yo agarro algo, suelto esto para agarrar el... No suelte nada. Pero vea prioridad. Necesito que entendamos prioridad porque, como todos los años, primicia, Dios está esperando lo primero y lo mejor de mi vida. Por ejemplo, justicia y amor. Lo está esperando de mí, más que el diezmo, o más que el dinero, o más que la ofrenda. Justicia y amor. Entonces yo tengo que ver esas prioridades en mi vida. Por eso nos vamos a hacer algunas preguntas. Estas preguntas nos lo había hecho el apóstol en un WhatsApp que tenemos en común. Yo después se las voy a poner igual para que usted medite en ellas.
Pero yo logré hacer esto meditando en esas preguntas. Las preguntas eran 3. Voy a leer 2 primeras y la última la dejaré para después. La primera pregunta, ¿a qué le doy mi fuerza y mi tiempo? ¿A qué? Mi fuerza y mi tiempo. La segunda pregunta es, ¿qué quiero lograr? ¿Y qué refleja mis valores? Entonces, ¿a qué dedico mi tiempo y mis fuerzas? Ustedes saben que las fuerzas son por un tiempo, ¿sí? ¿Tienen las mismas fuerzas los jóvenes que los viejos? ¿Sí? A menos que esté muy agarrado del Señor, porque la Biblia dice que los que están en la espera en Jehová tendrán renovada fuerza, ¿sí? Más que el joven se podría cansar. Pero fíjese, porque es importante que nosotros entendamos prioridades. Hay alguien en las Escrituras que yo veía que él se dio cuenta que le estaba llevando todo el vigor, que esas son las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas. Y quiero que aprendamos de él. Vamos a citar a Jacob, ¿sí? Jacob en una oportunidad, creo que es el capítulo 49. Jacob habla de su primogénito. Usted sabe que primicia es lo primero, es lo mejor. Y un primogénito es lo primero. Pero yo no quiero que vea usted al primogénito de Jacob. No quiero que lo vea como un hijo. No quiero que lo vea ni como un hijo biológico, ni como un hijo espiritual. Lo hemos visto de distintas maneras. Yo quiero que hoy lo vea como su prioridad. Yo le voy a preguntar a usted, ¿cuál es su Rubén? No para que me lo conteste ahora, porque Rubén es mi prioridad. Es mi primogénito. Es lo primero que puedo dar a luz. Es mi primer fruto, podríamos decir, ¿sí? Mi Rubén. Fíjese cómo dice, para que le preste usted atención. Rubén, dice Jacob, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Todo el vigor y toda la fuerza de un varón va al primer hijo. En este caso, la prioridad. Por eso la pregunta, ¿dónde está yendo mi vigor y mi fuerza? Mi vigor es toda mi energía. Usted sabe que somos energía y todo lo que hacemos y lo que pensamos y lo que sentimos es energía. ¿En qué se está yendo mi energía? Porque el tiempo pasa. Yo tengo que ver en qué se va mi energía. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Sabe que en este caso Jacob dice eso? Porque dice, tú eres mi primogénito. Eres el principal en dignidad y en poder. Todo estaba ahí en esa prioridad. Lo principal de dignidad y de poder. Pero de repente se da cuenta y lo dice en el versículo que sigue, no lo pongas, Marco, después usted lo corrobora. Pero él dice, no serás el principal. Has sido el principal hasta hoy. ¿Y por qué no vas a ser el principal? Como hijo, él se había acostado con una de las mujeres de su padre, entonces dice que se había subido al lecho, ¿sí? Pero yo lo que quiero que vea usted, ya que Rubén es mi prioridad, yo quiero que usted vea qué cosas de su vida están siendo su prioridad, que le lleva todas las fuerzas, que le lleva toda la energía, ¿sí? Que le está llevando, le está consumiendo la dignidad y el poder. En su descanso. ¿Usted sabe que la cama, qué es lo que es? Descanso. Pero es otra cosa también. Intimidad. Intimidad y descanso.
quiero que piensen eso en todas las áreas. En todas las áreas. La que más me compete a mí es mi intimidad con Dios, mi relación con Dios. Pero usted que está casado, mire todas las áreas. ¿Cuál es su prioridad? Porque hay cosas que son prioritarias y las podemos estar perdiendo, no poniéndolas en el lugar que corresponde. Si un activismo, sea cual sea, el activismo que usted tiene allá afuera, ¿sí? Que no le estoy diciendo que lo deje, lo que estoy diciendo cuál es su prioridad. Porque hay cosas que consumen mi fuerza, mi vigor. Y una de las preguntas era, ¿qué quiero lograr? Y si esto refleja mis valores. ¿Refleja mis valores? ¿Refleja mi dignidad? ¿Refleja mi poder? De lo que yo entiendo que es estar con Dios. Porque me puede estar consumiendo el tiempo de descanso físico, mental o emocional. Ojo, son 3 áreas que es importante tener un descanso. La paz emocional es imprescindible. Mi relación con Dios, que es la intimidad que necesito para cualquier cosa, esté donde esté, aparte, por mi dignidad, que es lo que yo quiero lograr detrás de todo esto. Detrás de lo que yo quiero lograr, de lo que usted quiere lograr, en su tarea, en su tarea, ¿cómo se le llama? Secular, ¿sí? Que ese es su lugar, eso es aquello que usted ha escogido, y que es su prioridad y que le lleva todo eso. Usted tiene que ver de que usted no pierda algo que Dios nos ha dado. Dignidad y poder. Que mi prioridad no se esté llevando algo que Dios me ha otorgado, me ha dado, para que yo siga avanzando. Para que yo le entregue a Él. Acuérdese que primicia es entregarle a Él lo primero y lo mejor. Entonces yo todos los años tengo que revisar si le estoy entregando a Él lo primero y lo mejor. Le estoy entregando. Porque todo eso dependerá de mi comunión con Él. ¿Sabe que el nombre de Rubén lo escogió su mamá? Génesis 29:32. Lo escogió su mamá. Lea está catalogada como una persona que no tiene clara la visión, ¿sí? Dice la Biblia de que tenía una visión delicada, lo más probable es que haya sido visca, que no haya tenido clara la visión. Y es figura de la iglesia, es figura de nuestra alma. Es probable que a veces nuestra alma no tenga clara la visión o como iglesia no tengamos clara la visión, ¿sí? Fíjese, una de las cosas que hace Lea es ponerle a su hijo, le puso Rubén, y le explica ahí por qué le puso así. Dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Fíjese, por un lado, el de ahora me va a amar mi marido, el de ponerle al hijo Rubén porque Dios ha mirado su aflicción, es no tener claro alguna cosa. O sea, estamos hablando de que es esa prioridad o ese primer fruto que yo tengo,
debería ser por un gozo personal. ¿Qué gozo personal tengo por eso? No es para agradar a nadie, ni para cambiar aflicciones. ¿Sabe que una de las cosas que yo veía, puesto que Lea es una figura de la iglesia o de nuestra alma, de que nosotros cambiemos aflicciones? Usted sabe que la Biblia dice que en el mundo hallaréis aflicción. En el mundo yo hallaba aflicción. Ahora de repente el Señor me encuentra, me trae a sus caminos y de repente puedo yo llegar a cambiar de aflicción solamente. Eso hay que tenerle más ojo. Hay que tenerle más ojo. A veces solamente hemos cambiado la aflicción. Yo le decía, es algo que yo veía, es algo que Dios a mí me mostraba, de que por mucho tiempo en la iglesia yo veía, y por ahí no dejo de ver, de que es una aflicción para mi alma a veces el tener relación dentro de la iglesia o en los lugares de trabajo donde estamos. Entonces, si yo he cambiado una aflicción por otra aflicción, no era la idea. Eso no es un fruto. Y esa no puede ser mi prioridad. No debe ser mi prioridad. Mucho menos, ahora me amará mi marido. ¿Sí? Usted sabe que una de las cosas que yo veía, el Señor es el marido de la iglesia en la tierra, pero los maridos en las iglesias suelen ser los pastores, ¿sí? Como el marido de la iglesia. A veces las cosas lo hacemos por lo que me mira el pastor, ¿sí? Yo lo hago porque el pastor me ve. Ahora el pastor me va a querer más porque yo eso lo he visto, yo lo he vivido. Y no quiero que eso se repita, pero no solo que no se repita acá, sino que no se repita en sus lugares de trabajo, que usted lo haga para agradar al jefe, que usted lo haga para agradar a otro. Lo que hacemos tiene que ser por nosotros. ¿Qué es mi prioridad? ¿A quién estoy agradando con lo que hago? Gloria a Dios si puedo agradar a todos. El Señor tenía la habilidad, dice, de agradar a Dios y a los hombres. Eso es una habilidad. Pero estar haciendo las cosas para agradar a los demás. Yo recordaba, hace mucho tiempo, gente en la iglesia peleándose unas con otras para agradar al pastor. Claro, el pastor tenía que saber que lo hice yo, no el otro, que si se cree que lo ha hecho el otro y no yo, le va a agradar el pastor al otro y no yo. ¿Por qué le hago lo que hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué lo hago? Porque si no, lo único que ha hecho Dios es sacarme de la aflicción del mundo para traerme a otro tipo de aflicción. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Porque mayormente yo veo que esa ha sido no solo mi prioridad, ha sido la prioridad de muchos. Y tiene que haber un tiempo, un momento donde yo en un año específico diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está mi dignidad? ¿Dónde está mi poder? Porque dentro del poder tiene que haber amor, ¿o no? ¿El amor todo? Entonces por allí no estamos siendo justos con lo que Dios quería como justicia. Y por ahí nos conformamos con dar prioridades por ahí económicas, que está genial. Y usted sabe, vuelvo a repetir, no es cambiar una cosa por otra, pero sí cuál es mi prioridad. Mi prioridad. Porque si hay algo que el Señor quiere es que nosotros seamos verdaderamente libres y que disfrutemos de lo que Él nos ha dado. Pregúntese, ¿estoy teniendo descanso? Porque esas prioridades mayormente lo que hacen es ocuparme mi lecho. Por eso Jacob le dice, no vas a ser el principal. Te subiste a mi lecho. Y usted tiene que ver qué es lo que le está ocupando el tiempo de descanso en las tres áreas.
¿Y qué le está ocupando? Esa intimidad con Dios. Imprescindible. Me roba la intimidad. Entonces puedo ir a la iglesia, puedo hacer de todo, puedo hasta predicar de acá y por las redes sociales. Pero si me quitó la intimidad con el Señor, me quitó todo. Tiene que haber un momento que yo le diga, no serás más mi principal. A lo mejor no es su tiempo. Pero sí el Señor me lo mostraba a mí, por eso le estoy dando testimonio y le estoy enseñando. No serás mi prioridad. Lea se equivocó porque no tenía bien la visión. La visión en esto es imprescindible. Jacob es un hombre que tenía visión. Recuerda que en un momento también cambió las prioridades con sus nietos. ¿Se acuerda? Dice que a la hora de bendecir a sus nietos tenía que bendecir al primogénito, tenía el primogénito acá y el otro acá, y lo que hizo, cambió la prioridad. Y eso también tenemos que verlo nosotros. ¿Por qué él cambió la prioridad y cambió las manos? Fíjese. Vamos a citar a José cuando les puso nombre a los chicos. 41, Génesis 41, 50 creo que es, ¿no? Él le puso nombre a los chicos y usted sabe que nombre es propósito, ¿cierto? Vamos a ver el propósito, donde habrá un momento que tengo que cambiar las prioridades. Llamó José el nombre del primogénito, ¿cómo lo llamó? Manasés. ¿Y por qué dijo? Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Fíjese por qué le puso Manasés al primogénito. Dios lo había hecho olvidar toda la aflicción que había pasado en su casa. ¿Quién no tuvo aflicciones en su casa? De hecho, se ven mucho en las redes sociales exponer cómo yo he sufrido con mi familia. Pero no solo eso, está la familia de la fe también. ¿Cuánto me ha traído de aflicción? ¿Sí? Entonces, olvidar eso es una prioridad, sin lugar a duda. Yo tengo que aprender a olvidar, tengo que aprender a perdonar, tengo que aprender a hacer un montón de cosas. Pero yo me doy cuenta de que lo decimos de boca solamente. Olvidar es chao. Si yo todos los años estoy repitiendo. Usted sabe que, hablando de testimonio, había una predicadora hace muchos años. Espero que haya cambiado su predicación. Pero toda su predicación venía de que ella había conocido al Señor por cómo era su papá. Lo dejaba tan mal a su papá en todas las predicaciones que es que no era la idea. No era la idea. Por años dejando mal al padre. Yo tengo que aprender a entender que si Dios me quiere sacar de la aflicción, de lo que ha sido mi hogar, de lo que ha sido mi iglesia, si también, pero yo tengo que aprender a olvidar. Porque si bien eso es una prioridad, no se puede quedar eso ahí. Eso debe ser primero, perdón. Pero olvido. ¿Por qué? Porque la prioridad es Efraín. Por eso Jacob cambió la prioridad. Fíjese, Efraín. Y llamó el nombre. Subimos, Marco. Y llamó el nombre del segundo Efraín. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Esa es la idea. Puedo fructificar, no importa la aflicción. En el mundo hallaréis aflicción, pero yo voy a fructificar en la aflicción. En mi familia me trajeron una aflicción, claro, pero yo voy a fructificar allí. Para eso conocí a Dios. En la iglesia me trajeron una aflicción, vale, pero tenés que fructificar. Esa no era la prioridad. La prioridad sí era primero perdonar.
pero tenía que pasar a la prioridad máxima, el dar fruto. Si no doy fruto, ¿de qué me sirve esa prioridad? No sirve, porque si estoy constantemente recordando lo que me hicieron y lo sigo hablando, acuérdese que yo le dije recién de que somos un río por acá. Entonces, ¿de qué va mi río? Tengo que olvidar, sea lo que sea, a donde sea. En el mundo hallaréis aflicción, acá adentro hay mundo, allá afuera hay mundo, en todas partes hay mundo. Yo tengo que fructificar, cualquiera sea el territorio. Esa es mi prioridad, por eso Jacob cambió las manos. Quiero mostrarle dónde tenemos que hacer ese cambio de manos. Porque la tercera pregunta que nos había hecho el apóstol, después le voy a volver a leer las primeras. ¿Dónde pongo mis fuerzas y mi tiempo? ¿Qué quiero lograr? ¿Refleja eso mis valores? Y la tercera es, ¿qué puedo modificar para alinearme a la primicia que Dios quiere? ¿Qué puedo hacer para alinearme a la primicia que Dios quiere? Tengo que cambiar de mano. Y quiero mostrarle lo que es una mano. Proverbios 3:16. Cada mano representa algo. Por eso la prioridad la puso en Efraín y la otra acá. Fíjese, ¿largura de días está en su mano? ¿Qué es largura de días? La eternidad. La eternidad. Puso en la fructificación primeramente la eternidad, la largura de días. ¿Por qué? Porque es la única manera de yo saber cómo hago para batallar eso que parece que es una constante en todos los seres humanos, también en los creyentes, lamentablemente, y durante todos los años. ¿Sabe por qué? Porque no ponemos como prioridad la eternidad. Claro, yo tengo un conflicto con alguien y claro, me meto o me sumo en el conflicto. Es que pasa esto, pasa aquello, y a lo mejor todos los argumentos que me hice son reales, son lógicos y reales. Pero ¿cuál es la prioridad? Pablo le decía a Timoteo cada vez que tenía problemas. Uno de los graves problemas de Timoteo, que fueron varios, pero uno de los más grandes era que era muy joven a la hora de pastorear. Entonces me imagino los errores que cometería y todo lo demás. Y el consejo de Pablo, echa mano a la vida eterna. Echa mano a la vida eterna. ¿Por qué echa mano a la vida eterna? Porque Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, ¿te estás quedando a la hora de trabajar el evangelio, de llevar el evangelio? ¿Te estás avergonzando por un lado? Todo eso que estoy diciendo lo estoy parafraseando, está en la Biblia. ¿Te estás avergonzando? ¿Estás apagando un fuego en vos? ¿Sí? ¿Estás, por ejemplo, avergonzándote de mí, de Pablo? ¿Sí? Porque estoy preso. Y le dice algo. Tú sabes que esta gracia que tú tienes y que yo tengo, la tenemos desde antes de la fundación del mundo. La tienes desde la eternidad. La habilidad que tienes, la capacidad que tienes, la tienes desde la eternidad. Pelea la tormenta, pelea la aflicción, pelea la circunstancia. Es pasajera. Pone las prioridades donde tiene que ir, pone la mano donde tiene que ir. Echarle mano a la vida eterna. Es la única manera. Yo puedo tener un conflicto grande con usted. ¿Qué es lo que me va a sacar del conflicto? El de saber quién era antes y recuperar mi dignidad. Recupero mi poder,
recupero quién soy y para qué estoy. Empezando, recupero la justicia de Dios, recupero el amor de Dios. Más importante que el conflicto momentáneo, pasajero que estamos teniendo, el amor es prioritario. Era la manera en que Pablo lo peleaba y era la manera en que Pablo le enseñaba a los suyos. Echa mano de la vida eterna. Pon tu mano de prioridad donde tiene que ser. Después vendrá lo otro. Riquezas y honra. Recupera tu honra. Y después tendrás riquezas en lo que sea, en lo que sea. Usted sabe que riqueza no es solamente esto. Si yo no tengo riqueza acá, soy pobre, miserable y ciego. Recupera. Aflicción en el mundo vas allá, pero no pongas tu prioridad allí. Porque si vos vas a estar buscando, te vas a equivocar de riquezas, te vas a equivocar de honra. Porque no estás poniendo la prioridad donde debe ser. A la largura de días. Hay mucho que ver y entender con esto. Porque Proverbios 11:30 nos diría que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Entonces fíjese cómo recuperaría no solo la justicia que Dios quiere que recupere, el fruto que tengo que recuperar. ¿Sabe que Efraín no solo es un fruto, como decía ahí, ¿cómo decía? Volvámoslo a poner para leerlo. Volvámoslo a poner. No, el de Génesis. Génesis 41:52. Fíjese. Le dice, y llamó el nombre del segundo Efraín porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El de fructificar en la tierra cualquiera sea, yo les decía, es imprescindible. Pero Efraín también significa algo importantísimo. Significa fruto dual, doble. Doble fruto. Doble fruto. Entonces, que yo pueda dar fruto en donde sea. Dentro de la iglesia, imprescindible. Fuera, imprescindible. Es un tiempo para dar fruto en todas partes. Necesito dar fruto en todas partes. Por eso Proverbio dice, el que gana almas es sabio. Es el fruto del árbol de vida. Y sabe que a diferencia de otros árboles, el árbol de vida es atemporal. Usted sabe que la mayoría de los árboles dan fruto en épocas precisas. Pero según Apocalipsis dice que el árbol de vida da fruto todo el año. Qué bueno que no haya una mala temporada para mí. Ahora, fíjese, no se nos hace fácil, es obvio que no se nos hace fácil, pero fíjese lo glorioso que el Señor tiene preparado para nosotros, si nosotros pudiéramos entender lo que Él quiere para nosotros. ¿Cómo manejaría yo mi aflicción, mi problema, mi tormenta, mi mala temporada? ¿Cómo la manejo? Le echo mano a la vida eterna. Hay un versículo que es muy profundo, lo voy a tocar después, pero hay algo que me gustaría tocar aunque sea de pasada. ¿Sí? De pasada lo voy a tocar y algún día lo voy a volver a profundizar.
Está en 2 Corintios 2:1. Aquí habla del olor. Usted sabe que el fruto debería tener un olor. Una de las cosas que a mí me llamó cuando yo llegué a España es que ya las cosas no solo no me sabían igual, no tenían el mismo olor. Compraba yo un durazno y no me olía a durazno. Compraba las cosas y no me olían a lo que tenía que oler. El tomate, por ejemplo, no me huele a tomate. Cuando las cosas son más naturales, tienen el olor. El fruto, cuando es el natural, el que tiene que ser, tiene un olor, tiene un perfume, ¿sí? Y yo ya les voy a explicar en otro tiempo esto, pero porque es muy profundo, pero quiero extraer algo que encontré aquí. Está hablando del olor, ¿no? A ver, otro versículo, Marco. Otro verso, a ver. No, a ver, ¿lo hemos escrito bien? Era 17 por ahí. A ver. Pues no somos de muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. A ver, un poquito más. No, más arriba entonces. El 16. Dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Habla de que tenemos que ser olor grato. Poné el 15, a ver. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y sigue diciendo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Eso me llamó la atención, porque yo siempre entendí esto. Lo que yo voy a decir, para los que se salvan, soy un rico olor, pero para los que se pierden, yo tengo un mal olor. Pero me quedé pensando, porque digo, esto no coincide con el plan de Dios, de que yo pueda tener un olor grato todo el tiempo. Usted sabe que los sentidos, y uno de ellos el olfato, a mí me gustaría que los que van a preparar palabra usen los sentidos. El olor, la vista, ¿sí? El gusto. Porque el olor, ¿sabe una cosa que hace el olor? Más allá que un buen olor, le puede cambiar a las personas el sentido de angustia, de estrés, ¿sí? Recuperar un buen olor le puede cambiar esos sentidos. Pero también hace el olor que recuperemos memoria. Y eso me encantó, porque nosotros necesitamos recuperar una memoria eterna. Necesitamos recuperarla y es con el olor. Entonces no solo debo tener fruto, debo recuperar el olor. El olor justo, el olor sincero, el de no una cosa madurada a la fuerza, sino esas cosas que son cortadas de la planta directamente del árbol del justo y que pueden tener un rico olor. Porque una de las cosas que dice, y para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Ponele el original, Marcos, a la palabra suficiente. Porque creo que estamos siendo por ahí insuficientes. Pero tiene que haber un momento en que podamos llegar a ser suficientes. Que sin medrentar la palabra de Dios, ya lo vamos a recuperar este versículo en algún momento. Fíjese lo que sería de que yo fuera suficiente, ¿no? De que fuera idóneo, que fuera competente, que fuera digno, ¿sí? Todas esas cosas, ser suficiente. Pero una de las cosas que me llamó la atención, dice, como si llegar en temporada. Eso me llamó la atención. La frase, como si llegar en temporada.
un fruto que ha tenido la maduración completa, llegar a temporada con el olor. Porque necesitamos ese olor grato, el grato olor a Cristo, un grato olor que tiene que ver con el conocimiento. Quita el estrón, Marco. Tengo que lograr esa temporada. Poneme el verso 15. Fíjese que habla el 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo, de poder en poder. No me puedo quedar con un triunfo. Tengo que ir a otros. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces el olor es el conocimiento. El asunto es que, como dice en el contexto, no amedrentar la palabra de Dios, que no sea amedrentada, que sea la palabra de Dios, que sea con la justicia de Dios, que sea con el plan de Dios, que sea con el anhelo de Dios, de que todos sean salvos, diría la palabra. Si es el anhelo de Dios, que nadie se pierda y que todos sean salvos, que yo no tenga el olor de su conocimiento es otra cosa. Un grato olor. El olor de su conocimiento. Usted sabe que si el fruto no es el correcto, no tendría el olor correcto. Y hablando del conocimiento, la Biblia dice que el conocimiento envanece. Entonces no es el conocimiento teológico que nosotros podamos entender, el que podamos usar, no es el teológico. Es el conocimiento de esa relación íntima con Dios. Es ese conocimiento de eternidad, de esas larguras de vida que me interesa más que cualquier problema en la tierra. El saber y tener la dignidad de dónde vengo, qué estoy haciendo de paso en la tierra, porque estamos de paso. Y tengo que volver allá. ¿Qué estoy haciendo mientras voy en la tierra? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuál es tu Rubén? Ahora sí te voy a preguntar, ¿cuál es tu Rubén? ¿Cuál es tu primer fruto? Para que le puedas decir, no serás el principal. Estoy gastando mucha fuerza, mucho vigor, tratando de agradar a otros, no agradar a Dios. Agradando a otros que yo creo que debería agradarles. Y sí, será glorioso agradar a los hombres y agradar a Dios, pero no perder esa relación. Cierre sus ojos por un momento. Porque necesitamos recuperar la prioridad. Dios quiere que tú te encuentres a ti mismo. Que encuentres esa gracia que te ha sido dada antes de la fundación del mundo. Recupera tu eternidad. Recupera ese olor fragante. Ese que ayudará a otros a no ser solamente una bendición de paso, sino a ser una bendición eterna. Largará un perfume distinto. No será fácil. Señor dijo, si con el árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿qué más harán con lo seco? No solo vamos a necesitar mucho riego, vamos a necesitar certezas y seguridades para no perder el olor. No perder el olor. Seguir dando olor
a pesar de todo. Piensa en tus prioridades. Que no te lleve el descanso, que no te lleve esa relación íntima con Dios, aquella gloria que tenías al lado suyo antes de que el mundo fuera. Yo oro, Señor, para que recuperen esa relación íntima. Que no pierdan la energía, que no pierdan las fuerzas en cualquier cosa. Que puedan minimizar aquellas cosas que son pasajeras y darle peso de gloria a la eternidad. Yo te bendigo y te doy gracias, Señor, porque para todas las cosas hay un tiempo, pero ser suficiente es estar justo en la temporada. Yo oro, Señor, para que alcancen la temporada que tú quieres que alcancemos lo antes posible. Fruto doble, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los bendigo.